No me amenace. Ay, mi madre. ¿Qué está pasando en este país que hasta los abogados andan más amenazados que un chicharrón en una parrilla? Pues sí, señoras y señores, el abogado Jaime Lombana, ese que está más enredado en líos judiciales que un gato en un tendedero, acaba de denunciar que su oficina fue hackeada. Hackeada. Como si fuera el protagonista de una película de espías, pero con un toque bien colombiano, porque aquí no se trata de hackers rusos ni chinos, no, aquí los hackers son más criollos que un tamal tolimense. Y no solo le vaciaron los correos, sino que se llevaron hasta los archivos más confidenciales. O sea, estamos hablando de información que ni el más pintado debería tener. Pero, claro, en este país, donde hasta los celulares se roban con descaro, esto parece ser el pan de cada día. Pero eso no es todo, porque Lombana también denunció amenazas contra su vida. Sí, como lo oyen. Resulta que mientras el hombre salía a trotar, como cualquier buen ciudadano que quiere cuidar su salud, se encontró con dos tipos en moto que, en un gesto tan amable como colombiano, le gritaron, «Cuídate, hijo de...». Y eso, mis amigos, es lo que llamamos una amenaza con estilo. Aquí no te mandan un mensaje anónimo por WhatsApp, no, aquí te lo gritan en la cara mientras te pasan en moto. Y Lombana, como buen abogado que se respeta, decidió guardar silencio al principio. Porque, claro, en Colombia, cuando te amenazan, lo primero que haces es callar, como si no hubiera pasado nada, hasta que no te queda más remedio que denunciar. Pero el drama no termina ahí, porque en este país las cosas nunca son simples. Ahora entra en escena Beto Coral, ese personaje que parece sacado de una telenovela barata. Este señor, que un día se puso en el papel de adversario político, terminó arrodillándose como el buen pupilo de la administración Petro. Y ahora, después de más de 4 años de un juicio donde juró que no iba a hablar mal de Uribe, resulta que se retracta otra vez. Sí, otra vez. Como si fuera una jugada maestra en el juego político. Este hombre, que antes criticaba a Uribe hasta por respirar, ahora nos sale con la sorpresita de que, no, todo lo que dije estuvo mal. Claro, después de que la fiscalía le cayera encima y de que el gobierno de Petro se pusiera las pilas para meterle miedo a los que se oponen. ¿Qué tal, Parece que en el gobierno de Petro, los opositores no solo tienen que aguantar críticas, sino también aprender a retractarse rápido si quieren que no les caiga todo el peso de la ley. Y lo más irónico, lo más chistoso de todo esto, es que el mismo Beto Coral, al final, nos quiere dar una lección. Nos dice que a los opositores no les conviene caer en ataques personales, y que, en vez de pelear, deberíamos elevar el nivel del debate. ¡Qué ironía, hermano! Después de años de hacer exactamente lo contrario, ahora resulta que Coral quiere enseñarnos cómo ser civilizados en la política. ¿Será que el gobierno de Petro, con todas sus contradicciones y jugadas sucias, nos está dando lecciones de moralidad? O mejor dicho, ¿será que nos está diciendo que lo mejor es retractarse y seguir la corriente, como él? Mientras tanto, Lombana sigue enfrentando amenazas de moto, mientras el gobierno de Petro sigue jugando sus cartas sucias para mantener el control. Y aquí estamos, como siempre, preguntándonos si algún día veremos un cambio real, o si simplemente seguirán usando estos teatros de marionetas políticas para tapar la verdadera corrupción que está destruyendo el país. Esto, mis amigos, es lo que pasa cuando los intereses políticos superan el bienestar del pueblo. Es una carrera de ego y poder donde todos, hasta los que se dicen opositores, terminan arrodillados ante el poder. Así que no te dejes engañar, lo que estamos viendo no es más que una serie de maniobras para tapar lo que realmente está pasando en los pasillos de Palacio de Nariño. La verdad está ahí, solo que nadie quiere hablar de ella. ¿Pero nosotros sí lo haremos? Porque en este país, donde hasta los abogados andan amenazados y los opositores terminan arrodillados, alguien tiene que decir las cosas como son. Y si no lo hacemos nosotros, ¿entonces quién? Así que, queridos amigos, no se dejen engañar por estos teatros políticos. La verdad está ahí, solo hay que tener el valor de buscarla. Y mientras tanto, seguiremos aquí, contándoles todo lo que pasa, con un toque de humor bien colombiano, porque si no nos reímos, lloramos. En mi opinión, la situación que rodea al abogado Jaime Lombana y al caso Uribe / Beto Corales, sin duda, un reflejo crudo y descarnado de la realidad política y judicial de Colombia. Un país donde la justicia parece más un teatro de sombras que un sistema imparcial, y donde los intereses políticos se imponen sobre la verdad y el bienestar del pueblo. Este caso no es solo una anécdota más en el interminable chisme político colombiano, es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, la corrupción, la impunidad y la manipulación del poder. El abogado Lombana, entre el hackeo y las amenazas.
Jaime Lombana, un abogado que ha estado en el ojo del huracán por su participación en el juicio contra Álvaro Uribe, ahora denuncia que su oficina fue hackeada. No es un simple robo de información, estamos hablando de un ataque cibernético que vació sus correos y se llevó archivos confidenciales. Esto no es casualidad. En un país donde la información es poder, y donde los secretos bien guardados pueden derribar imperios políticos, un hackeo de esta magnitud no es un accidente. Es un mensaje. Un mensaje claro y contundente: cuidado con lo que haces, porque estamos vigilando. Y Lombana lo sabe. Por eso, cuando denuncia las amenazas contra su vida, no lo hace desde la paranoia, sino desde la cruda realidad de un país donde los abogados, periodistas y defensores de derechos humanos son silenciados a punta de balas o, en este caso, de motos y parrilleros. Las amenazas que recibió Lombana no son cualquier cosa. Dos tipos en moto, con ese estilo tan colombiano de hacer las cosas, le gritaron: cuídate, hijo de, mientras él trotaba. Sí, trotaba. Porque en Colombia, incluso cuando intentas cuidar tu salud, te pueden caer encima las amenazas. Y Lombana, como buen colombiano, decidió guardar silencio al principio. Porque aquí, cuando te amenazan, lo primero que haces es callar, como si no hubiera pasado nada, hasta que no te queda más remedio que denunciar. Pero, ¿qué tan efectivas son esas denuncias en un país donde la justicia parece estar más interesada en proteger a los poderosos que en defender a los ciudadanos? Beto Coral, el arte de la retractación. Y luego está Beto Coral, ese personaje que parece sacado de una telenovela barata. Coral, quien en su momento se presentó como un adversario político de Uribe, ahora se retracta de todo lo que dijo. Sí, otra vez. Después de más de 4 años de un juicio donde juró que no iba a hablar mal de Uribe, ahora nos sale con la sorpresita de que, no, todo lo que dije estuvo mal. ¿Qué pasó aquí? Fue la presión de la fiscalía. Fue el miedo a las represalias del gobierno de Petro. O simplemente, fue el cálculo político de alguien que sabe que en Colombia, la lealtad se mide en billetes y no en principios. Lo más irónico de todo esto es que Coral, después de años de criticar a Uribe hasta por respirar, ahora nos quiere dar lecciones de moralidad. Nos dice que a los opositores no les conviene caer en ataques personales, y que, en vez de pelear, deberíamos elevar el nivel del debate. ¡Qué ironía, hermano! Después de años de hacer exactamente lo contrario, ahora resulta que Coral quiere enseñarnos cómo ser civilizados en la política. ¿Será que el gobierno de Petro, con todas sus contradicciones y jugadas sucias, nos está dando lecciones de moralidad? O mejor dicho, ¿será que nos está diciendo que lo mejor es retractarse y seguir la corriente, como él? El gobierno de Petro, justicia o manipulación. Y aquí es donde entra el gobierno de Petro. Un gobierno que llegó al poder prometiendo cambio, transparencia y justicia, pero que ahora parece estar más interesado en mantener el control que en cumplir sus promesas. El caso de Lombana y Coral es solo un ejemplo de cómo el poder se ejerce en Colombia, con amenazas, manipulación y represión. Petro, quien en su momento criticó a Uribe por sus métodos autoritarios, ahora parece estar utilizando las mismas tácticas para silenciar a sus opositores. Pero, ¿qué tan diferente es esto de lo que hemos visto en gobiernos anteriores? ¿Acaso no es esta la misma historia de siempre, pero con diferentes actores? En Colombia, la justicia parece ser un instrumento del poder, no un mecanismo para garantizar la equidad y la verdad. Y mientras los políticos juegan sus juegos de poder, el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de un sistema corrupto y desigual. La verdad incómoda. La verdad es incómoda, pero necesaria. Lo que estamos viendo en el caso de Lombana y Coral no es más que una muestra de la podredumbre que existe en el sistema político y judicial de Colombia. Un sistema donde la justicia se compra y se vende, donde los intereses políticos están por encima del bienestar del pueblo, y donde la verdad es la primera víctima. Así que no te dejes engañar por los discursos bonitos y las promesas vacías. La realidad es que en Colombia, la justicia es un privilegio, no un derecho. Y mientras los políticos siguen jugando sus juegos de poder, el pueblo sigue esperando que algún día las cosas cambien. Pero, cambiarán. Eso es algo que solo el tiempo dirá. Mientras tanto, seguiremos aquí, contándoles todo lo que pasa, con un toque de humor bien colombiano, porque si no nos reímos, lloramos. Hasta la próxima.